presentándoles a David Mercado. Y es una historia interesante la de David, porque David estaba en un corporativo de acá de un multinacional, haciendo la parte de administración comercial. Y nosotros en ese momento habíamos llevado la agencia dentro de 4S, pues vamos a decir que de 0 a 10 clientes. O sea, teníamos 10, 15 cuentas. No sé cuántas cuentas teníamos cuando entraste, David, pero ahorita platicas. Probablemente teníamos 15 cuentas, pero traíamos un caos. Esa es la realidad. No medíamos lo que estábamos haciendo, traíamos 15 proyectos simultáneos y el equipo empezaba a crecer y necesitábamos mucho más orden. Entonces dijimos, vamos a traer a alguien que venga con mucho más orden a hablarnos, a estructurarnos. Llegó David Mercado. David Mercado lo que hizo fue ordenar la agencia de 4S. Eso fue su trabajo. Y pasó una cosa muy interesante porque David, después de llevar la agencia de 4S, lo invito yo al instituto. Fue de las pocas personas, de los 7, 8 originales que de 4S se vinieron conmigo al instituto. Toda la gente de 4S prácticamente está allá. Ya obviamente hay otra directora de la agencia en este momento en 4S, pero David sembró las bases de lo que fue la operación de la agencia. Entonces, a mí la parte de management de la gente, del organigrama, de cómo estructurar los equipos, me tocó verla muy por encima. Realmente el que manejó propiamente la agencia fue David. Y ahora se vino al Instituto 11 a Mastermind, que es un programa donde está cada Damián que tenemos acá. Y les voy a platicar un poquito después de eso ya para cerrar. Pero primero, David, sí me gustaría que platicaras un poco del proceso, de primero cómo fue tu llegada, qué es manejar una agencia, lo complicado que es tratar con clientes, todo lo que viviste en ese proceso. Y pueden aprovechar a David para responder todas esas preguntas de contratación de gente, de qué talento utiliza, cómo ordenarlos, etcétera, etcétera, porque es literalmente un demonio de 1000 cabezas manejar esto. Aquí lo platicamos muy sencillo porque es a nivel estratégico. La parte humana y la ejecución de todos los días es un infierno. Esa es la parte interesante. ¿Sale? Un aplauso, por favor, para darle la bienvenida a David Mercado. Gracias, Muñoz. Bien, pues bueno, ahí como lo comentaba Carlos, fue toda una experiencia pues religiosa casi. Realmente el manejar equipos siempre pues es un reto para todos. Digo, creo que esto no estoy diciendo nada que ustedes no sepan. Y la realidad es que en una agencia digital tiene ciertas peculiaridades. Y aquí en el diagrama que veíamos hace ratito, donde hablaba que en la parte del posicionamiento y la creación de contenido es un arte, y en la parte de funnels, e-commerce, digo ya como en el otro extremo, tienes la parte de la ciencia, ¿no? Y entonces hoy creo que la pregunta más importante es ¿por qué hacemos marketing? ¿O por qué creemos que hacer marketing es importante? Y es pregunta para que empecemos a participar todos. Yo sé que ya están bien cansados, pero si alguien quiere agarrar el micrófono, ¿por qué hacemos marketing? Para vender. ¿Alguien tiene algo diferente? ¿Meléndez? Allá nada más, para pasen el micrófono, por favor, al joven Meléndez. Para hacerles saber a las personas algo que no saben y nosotros podemos hacerles llegar esa información. Ok. Bien, gracias. Justamente una de las cosas en las que se fundamenta una agencia de marketing es en la parte de la creación de contenido para cualquiera de sus clientes, que es darte a conocer, que es lo que dice ahorita Meléndez, y por otro lado lo que comenta Luis es para vender también, ¿no? Y entonces el trabajo en una agencia de marketing, cuando tú lo que prometes es que vas a vender como cliente, pues esperas que vayas a vender, ¿no? Y entonces aquí viene un debate casi de proporciones bíblicas entre el equipo de ventas y el equipo de marketing. Porque el equipo de marketing es el responsable de llevar los leads al equipo de ventas y el equipo de ventas es el responsable de cerrar la venta, ¿no? Y entonces eso, pues obviamente, nos lleva a que cuando contratas una agencia de marketing,
pues obviamente se vuelve complicado. Sobre todo cuando son externos, puta, es cada reunión, cada junta de reporte mensual, todo el mundo jala para su propio lado, ¿no? Y entonces obviamente esto hace complicada la relación con los clientes, y hasta hace 2 años todavía, creo que el rol del dueño era el que dice, es que yo quiero estar involucrado, pero yo no sé nada, y entonces opino de todo, y entonces se vuelve aparte todavía mucho más complejo, ¿no? Porque es explicarle a alguien que no tiene todos los conocimientos de cómo funciona toda esta maquinaria, que ustedes tomaron un curso hoy, que es realmente para empezar, ¿no? Aquí con esto no van a resolver nada, o sea, todavía hay que vivirlo. Entonces, obviamente todo en esta parte de la experiencia pues, se vuelve complicado, y es por eso que en la parte del manejo de una agencia de marketing, pues tienes que tener todo lo más analizado y lo más controlado posible para poder ser también transparente hacia tu cliente y que entonces te pueda entender. Puedo ir avanzando, porque tenemos el ejemplo de todo un reporte. No me quiero meter en detalles realmente de que y por qué ese indicador y que por qué bajó y que por qué subió. Pero digo, nada más aquí es como para que se den una idea de lo que una agencia, al menos, así vamos a decirlo, buena o muy buena, debería de hacer, ¿no? Y es entender todos los embudos de venta, ¿sí? O sea, en la parte de los embudos es súper importante que puedan medir desde cuántos clics tuve en mis anuncios, en mis landing pages, en mi página web, etcétera, cuántos leads, es decir, cuánta conversión tuve, ¿sí? Cuánta gente me dejó sus datos, de ahí cuántas visitas tuve, que ya las visitas, digo, aquí está hecho para el mundo de real estate, entonces lo que se medía era cuántas visitas tuviste a tu showroom, ¿no? Pero esto podría ser cuántas visitas ya tuviste hacia tu carrito de compra en la parte de e-commerce, o cuántas visitas tuviste a tu tienda físicamente, si lo puedes identificar, o a tu consultorio o al negocio que ustedes tengan, ¿no? Y al final, pues cuántas ventas tuviste en el mes, producto de tu estrategia de marketing, ¿va? Y entonces, obviamente, tú tienes ciertas métricas de referencia, que es el embudo que ven de su lado izquierdo, y del lado derecho fue lo que pasó realmente, ¿no? Entonces, obviamente ahí, si pueden ver, hay un embudo que es el famoso 4-20-15, que es una métrica que nosotros usábamos como referencia para poder ver qué tan alejados estábamos de esto. Y entender de todos los canales que tenemos o que se están usando, de cuáles son. Entonces, digo, al final aquí hay N indicadores, que obviamente les digo, no es tan necesario que entremos a analizar como tal el detalle, pero que es entender todos aquellos elementos que forman parte de una estrategia de marketing, que es Facebook, Instagram, Google AdWords, Google Search, la posición en los anuncios, que de hecho esa estadística, más bien ese indicador ya no existe de esa forma. Ahorita ya realmente lo que existe es el porcentaje de veces que apareces en la primera posición, o sea, ya lo cambiaron ahí un poquito en Google. Cuántas veces le dan clic a tus anuncios, etcétera, tu costo por clic y así. Entonces, el análisis de todas las palabras clave, usuarios, etcétera. Entonces, la realidad es que es importante tener toda esta medición, ¿sí? Y entonces, a pesar de todo eso, para crear todo eso, que al final es como simplemente un resultado y es un reporte, obviamente hay un trabajo importante de diseñadores gráficos, de creadores de contenido, de traffickers, de programadores, etc. Entonces, aquí lo que me gustaría saber es quién tiene alguna duda respecto, o sea, quién tiene un equipo de marketing dentro de su empresa, cómo lo tienen estandarizado o cómo lo tienen establecido, y que pues podamos entrar en una conversación al respecto, alguien que quiera compartir, o si tienen alguna duda puntual de cómo formar un equipo de marketing, también obviamente podemos entrar a ver ese tema. Okay.
Yo tengo un equipo de marketing, pero no sé si es la mejor manera de organizarlo, la verdad. Okay. Lo fui organizando según los problemas y... Pues platícanos entonces, a ver cómo están. Tengo una persona que está en Facebook, yo soy el pautador de Google, también soy el dueño de la empresa, entonces pues, el tiempo que puedo se lo dedico y el tiempo no. Mientras estamos, nosotros nos dedicamos a todo lo que son préstamos para negocios, para clientes que están en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Entonces siempre ha sido la pauta en Google. Han pasado miles de personas que vienen a ofrecer su servicio de marketing, terminan cobrando carísimo y nunca nos traen leads. Terminé yo aprendiendo de Google Ads y cada lead me salía, cada conversión me salía en $10, ¿no? Cada uno. Me pasó lo mismo con Facebook, terminé contratando una persona, cual me conseguía los mismos leads en $3. Entonces, ahora, obviamente quiero incrementar más el equipo de marketing, pero estoy un poquito confuso ahí cómo le debo de hacer y ese tipo de cosas. Ok, mira, en la parte de la estructura te diría que lo ideal, bueno, para empezar no deberías de ser tú el que está viendo la parte de Google, o sea, así de simple, porque Google literal lo tienes que revisar todos los días. O sea, todos los días tienes que ver qué palabras están funcionando, estar haciendo limpieza de palabras negativas, las que no te están trayendo buena conversión, etcétera. Digo, no quiero entrar en tantísimo detalle. Si quieren que entremos en más detalle, lo podemos hacer, pero creo que podemos dejar de lado muchos otros temas. Entonces, primero, no deberías de estar haciendo eso tú. Segundo, entendiendo todo lo que vieron durante todo el día de hoy, ¿sí? Necesitas tener una persona creativa haciendo contenido, ¿sí? Que puede ser escrito, que puede ser en audio, o sea, llámese podcast, que esté dando el insumo, vamos a decir, en la parte creativa para el equipo de video, que ahí pudiera haber una combinación. Y aquí igual ahorita me gustaría también la opinión de Meléndez. Un diseñador gráfico, sin duda, ¿sí? Y sobre todo necesitas, si vas a entrar en la parte de venta, por ejemplo, tan intensiva que tenemos nosotros, por ejemplo, que todos los meses estamos haciendo venta de cursos nuevos, todo el tiempo, no te da la vida para hacer una página web, ya ni siquiera, o sea, en WordPress u otras plataformas. Entonces usamos, por ejemplo, en su momento Kajabi o ClickFunnels o otras plataformas donde eres mucho más rápido para hacer una página web, para hacer una landing page, ¿ok? Entonces, necesitas programadores o gente que pueda hacer la parte de programación de páginas web. Necesitas gente que sepa hacer tráfico, o sea, que sean analistas numéricos, 100% analista numérico. O sea, no importa, así literal puede ser que no importa, que no entienda marketing como que ni siquiera que haya estudiado la carrera de marketing. Lo que necesita es entender los números, ¿va? Un community manager que pudiera ser pues un puesto relativamente sencillo, pero pues es una persona que debe de estar muy al pendiente de los comentarios, que debe de poder perfilar y de poder evaluar que si un comentario vale la pena, seguir la conversación y, súper importante, ver la manera de sacar la conversación de redes sociales para llevártela a un WhatsApp, a una llamada telefónica, a un correo ya directamente contigo, que te llene un formulario. O sea, hay que sacarlo de ahí porque si no los datos pues, van a seguir viviendo en la plataforma y no los tienes tú. Entonces, tener nada más el usuario no necesariamente es lo mejor, hay que sacarlo de ahí. Obviamente ahorita el tema de video, tener a alguien que te ayude con el tema de video es básico. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer para iniciar? Pues a lo mejor la persona que te hace contenido es la persona que te puede hacer algo de diseño gráfico y a lo mejor es el que te hace video, para empezar. O sea, cuando vas iniciando. Otra persona que pueda hacer el tráfico y community manager, ¿sí? Y ya cuando tu equipo va creciendo, obviamente dependiendo, ya cuando estás hablando del mundo de las agencias digitales, hay una posición que nosotros definíamos para ya coordinar todas estas posiciones, un project manager.
es decir, alguien que ya tiene ese front office con el cliente, sobre todo cuando estás llevando cuentas pues importantes de high ticket. Siempre es importante tener a alguien que pueda manejar a un cliente, que pueda explicar el reporte que ahorita les pasé en 3 segundos, obviamente que entienda todos esos números, que los pueda explicar, que le pueda dar razón a un cliente, que puede ser el dueño de la empresa al que le estás hablando. Entonces también ya se vuelve ya una estructura para una agencia muchísimo más robusta, donde yo te puedo decir que acá en 4S llegamos a tener casi 40 cuentas. Sí, empezamos como decía Carlos, empecé como con unas 15, terminé con 40 cuentas aproximadamente, estuve un año y tenía alrededor de 30 personas en el equipo, más o menos. En el caso mío, por ejemplo, no me interesa tanto el hecho de ser agencia, yo quiero quedarme dentro de lo que hago, no quiero hacer agencia. Y en el personal, cuando estamos hablando, por ejemplo, de tráfico, ahí se está hablando de la gente que son los que están pautando. Correcto. Entonces, ¿se necesitaría una por cada red o cómo? No necesariamente, o sea, mira, hay muchas, no quiero decir teorías porque no es como que lo vas a encontrar en algún paper o algo así científico, pero digamos que sí hay quienes dividen el experto de Facebook, Instagram, porque pues es al final del día es prácticamente igual, y divides Google. ¿Sí? O sea, tienes un experto en Google, pero dependerá mucho de si Google, solamente vas a usar Google Search, por ejemplo, y solamente estás usando Facebook. Híjole, pues tener 2 personas para solo hacer eso, pues a menos que tuvieras muchísimos productos y muchísimas campañas, pudiera llegarse a justificar el tener 2 personas. Va a depender mucho del revenue, o sea, del ingreso que genere lo que estás vendiendo tú internamente, ¿no? Y ver si te da la economía para tener 2 personas, sí vale la pena que los dividas por plataforma para que se vuelvan expertos en la plataforma. Pero si no tienes tantos productos, yo te diría, busca una persona que sea buena con números y que aprenda Google y que aprenda, digamos, Facebook, Instagram, ¿no? Pero si me dices, oye, no, hago Twitter ads, hago LinkedIn ads, si ahora que va a salir TikTok, también voy a hacer anuncios en TikTok, y bueno, pues entonces ya estás hablando, y aparte haces Google Display, y haces anuncios en YouTube, y aparte en otras plataformas, o sea, híjole, pues entonces ahí sí te diría, vamos a dividir, ¿no? O sea, creo que depende mucho de la cantidad de plataformas y de la cantidad de campañas que estés haciendo, el cuántas personas deberías de tener. Okay, gracias. No sé si alguien tiene alguna otra. Okay. Allá atrás, por favor. Hola, David. ¿Qué onda, Damián? Oye, ahora que estoy yo empezando con este tema, un problema inicial es la gente. ¿Dónde consigues tú este tipo de gente? O sea, pongo un anuncio nada más, hay un lugar especializado, alguna agencia. Esa es una. O 2, si pudiera yo adquirir una empresa, asociarme con esa empresa, también hay algún lugar, una comunidad de este tipo donde pueda yo vincularme. ¿Se vale hacer comerciales o no? Hay una comunidad que se llama Mastermind. Que hay varios que tienen agencia digital ahí. Ya le contraté hace rato. Ahí te va. Sí, no. Es broma. Para que se despierten tantito. Mira, ¿dónde buscamos a la gente? La realidad es que pues hasta cierto punto fue una bola de nieve donde hemos platicado en otras ocasiones, y aquí pues conozco a Damián y a Meléndez y a Luis por otros eventos que hemos tenido, y Damián, que es miembro Mastermind. Hacemos estos bootcamps de donde conoces gente, ¿no? Entonces tienes muchas opciones. O sea, puedes contratar una agencia, pero es súper importante que te quede muy claro cuál es tu objetivo con lo que quieres hacer digitalmente hablando, para que escojas verdaderamente a la agencia que tiene ese know-how y que verdaderamente está pensando en el mismo objetivo que tú. ¿Por qué? Porque si tú dices, oye, mi objetivo es vender
vender, comercializar, convertir, etcétera. Eso es lo que yo quiero hacer. Y contratas a lo mejor a la agencia súper chingona, que a lo mejor y sí lo sabe hacer, porque no conozco la agencia, pero vamos a decir que contactas a la agencia que le lleva el marketing a Coca-Cola, ¿no? Suponiendo que fuera una agencia. Pues esa agencia está acostumbrada a hacer contenido masivo, a otra cosa, que aunque sea mucho más chingona que muchas otras, no es lo que tú estás buscando. Entonces, para todos, lo primero que tiene que quedar súper claro es que tengas claro cuál es tu objetivo y que la agencia entienda cuál es ese objetivo. ¿Ok? Número 1. Número 2, ¿dónde puedes conseguir gente? Puedes, literal, aplicar la básica de publicar vacantes y esperar a ver quién llega. La recomendación de todos siempre es nunca contrates a alguien que no tenga trabajo. Contrata a alguien que esté trabajando. La otra es desarrollar gente. Y es decir, que estés dispuesto a pagar la curva de aprendizaje de alguien. Porque, te lo digo, o sea, las capacitaciones, muchas capacitaciones de Google, el taller de Google, Google Garage, es gratuito. Pero pélatelo para hacer todos los cursos y realmente practicar y hacer, o sea, no es tampoco algo sencillo. Entonces, sí, obviamente la curva de aprendizaje te va a tomar un tiempo y vas a gastar dinero porque literal, para aprender, tienes que gastar dinero. Aunque sea poquito, pero tienes que gastar dinero. Entonces, puedes usar practicantes, puedes usar gente que ya sepa, y llega un punto en el que la verdad, como que la misma gente que trabaja, o sea, yo la verdad es que publicaba las vacantes con todos de que, oigan chavos, necesito un diseñador gráfico. Y entre ellos mismos me traían referidos todos. De que, oye, tengo aquí este diseñador, conozco este programador, porque muchos también en el mundo del marketing y sobre todo en esta parte, muchos hacen freelance por aparte, la realidad. Entonces, todos conocen quién está haciendo algo. Entonces, la verdad es que llega un punto en el que los mismos referidos se vuelven también de tu día a día. Yo, en tu caso, lo que haría es hacer una combinación. Sería contratar a alguien, ¿sí?, que tenga ciertos conocimientos de marketing y decirle, tú vas a crear la agencia de marketing interna, pero no podemos perder tiempo. Entonces, contratas una agencia de marketing y esa persona es la que va a estar aprendiendo a desarrollarlo internamente mientras estás trabajando con una agencia de marketing en paralelo, ¿no? Y va a llegar un punto en el que dices, ok, ahora sí ya lo vamos a hacer nosotros, y desconectas una y te quedas con el interno, ¿no? Esa puede ser una opción si en algún momento llegas a necesitar eso. De la otra forma, hay agencias de marketing que tienen años trabajando con el mismo cliente. Digo, en el caso de 4S, nosotros tenemos muchos años trabajando con muchos desarrolladores inmobiliarios y todos los proyectos que tienen, todos los llevan con nosotros. Entonces, la realidad es que, pues también, cuando llevas ya también una buena historia, a veces dices, ¿sabes qué? Yo prefiero no meterme, aunque económicamente pueda ser un poquito más caro, prefiero seguirlo llevando porque me ha dado resultados, ¿no? Y hay otros que dicen, no, es que yo quiero hacer esto y esto, y cuando ya te piden toda esa bola de cosas, pues dices, pues te va a costar tanto, y entonces ahí ya empieza un tema de que cuando piden mucho, ya llega un punto en el que la escala ya no da para hacerlo por aparte.